Bueno, pues yo creo que podemos ir arrancando para intentar ir en hora y que escuchéis al final a los compañeros y al compañero y las compañeras que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias por el interés. La verdad es que comentábamos antes que ha tenido una gran acogida esta mesa redonda acerca de la cultura y la presentación de la edición 2021 de Cultura en España. Y en esta mesa nos acompañan hoy, bueno, las personas que estáis viendo en pantalla. Yo os voy a mencionar en cómo os veo yo en mi pantalla, que seguramente no es el orden que estáis viendo vosotros, pero tenemos a Leticia López. Ella es profesora en la Universidad Católica de Lublin, en Polonia, donde desarrolla sus estudios de doctorado, y además ella tiene un proyecto propio que es El Mundo con L. Y hoy nos saluda desde Albacete. Estamos un poco eurovisivos, pero ahora mismo ella se encuentra en Albacete. Confírmanos, Leticia, salúdanos para confirmar que se te oye bien. Es correcto, es que se me ha quedado un momento bloqueado, pero ya ha vuelto bien la conexión. Así que sí, estoy en Albacete y toda la información era correcta. Y bienvenidos a todos y gracias por Perfecto. participar. Tenemos también a Javier García González. Él es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Él es además, le comentaba antes, digo, madre mía, es que he leído tu currículum y no he sabido ni resumirlo de todas las cosas que ha hecho. Es que soy muy Pero viejo. bueno. Es una cuestión de cumplir años. Pues bueno, yo iba a destacar, ¿no?, sobre todo el perfil que tienes como profesor dentro del máster universitario en lengua española, investigación y prácticas profesionales. Eh, pero bueno, que como digo, una amplísima experiencia también como autor de materiales en el mundo editorial, también ha sido profesor de él, así que nada, Javier, estamos encantados de tenerte. Vale, encantado. Y también tenemos a Fátima del Olmo. Ella es, Javier está en Madrid, no hay sorpresas, trabaja en Madrid, está en Madrid. Y Fátima nos saluda desde Lucerna, desde Suiza. Fátima tiene una librería y una escuela de español, Ibercultura, y como ya iba avanzando, pues tiene ese doble perfil, ¿no?, que además de ser profesora de L, es muy activa. Os recomiendo que sigáis las redes de Ibercultura. Además de esto, pues tiene esa experiencia como cercana a las necesidades de los profesores en cuanto a material se refiere. Así que bienvenida, Fátima. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que estáis al otro lado. Aprovecho también que he visto el chat, que nos siguen saludando desde Holanda, desde Alemania, desde Brasil, y también quería presentaros a Ana Higueras, que es mi compañera aquí en la editorial Enclave L. Entonces, bueno, pues nosotros somos las personas que os acompañaremos en estas reflexiones acerca de la cultura en el aula de L. Y si os parece bien, vamos a empezar directamente. Tened en cuenta que os vamos leyendo por el chat, así que cualquier pregunta o aportación siempre va a ser bienvenida. Si os parece bien, lanzo una pregunta muy general, la cual yo creo que no va a haber discusión de por qué sí, pero por algo hay que empezar, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué enseñar cultura en el aula de L? ¿Por qué enseñar cultura en el aula de L? No sé si hay alguien que se quiera arrancar. Venga, Javier, que te veo decidido. Sí, que soy más viejo, sí. Bueno, a ver, evidentemente, pues es obvio, ¿no? Es obvio. Lengua y cultura absolutamente unidas. Bueno, ya el marco lo establece la competencia sociocultural como una competencia general, por encima de la competencia comunicativa. Y por lo tanto está por encima, podríamos decir, desde un punto de vista teórico del marco. Y la interrelación, pues ya sabemos que desde los trabajos de Lourdes Miquel sobre la cultura, etcétera, la relación pues en L ha sido muy trabajada, ¿no? Lo cual no quiere decir que hagan falta muchos materiales. Yo creo que bastante más teoría que materiales, precisamente lo bueno de este libro, ¿no? Que quizá tenemos más teoría que materiales.
Ya digo, es que afecta, es decir, la cultura afecta a todo y afecta a la competencia comunicativa en todos los aspectos. Es decir, afecta, hombre, más, por ejemplo, al léxico, que el léxico y cultura están muy unidos, a la pragmática, a todo, es decir, a la interacción, etcétera, a todo, ¿no? Por lo tanto, no se puede separar muchísimas veces, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día en clase estaba explicando la interacción que tenemos en español. Es decir, la interacción que tenemos en español que es una interacción básicamente mediterránea, no es europea, es mediterránea, en la cual nosotros nos solapamos en nuestras intervenciones frente a la europea, que es uno termina, el otro comienza, uno termina, el otro comienza. Nuestro solapamiento es mediterráneo, igual que se hace en Grecia o en Marruecos. Eso es cultural. Es decir, entonces, eso no es lengua, es decir, evidentemente es lengua, es interacción, es comunicación, pero que claro, nuestro comportamiento lingüístico ahí previene a la cultura, no se pueden separar. Ya digo, se ha hecho mucha teoría, pero no hay tanto material. De ahí ya digo la importancia de este tipo de libros. Sí, exacto. Leticia, Bueno, yo Fátima. añadiría... Ay. Sí, Leticia, ¿querías decir algo? No, no, os estaba dando paso. Perdona porque creo que vamos con un poco de desfase de tiempo contigo, Leticia, Vale. así que cuando quieras. Vale, nada, pues Fátima, continúa tú. Bueno, no, es que prácticamente Javier ya lo ha dicho todo. O sea, está todo tan imbricado y tan interrelacionado, o sea, las maneras incluso que tenemos de relacionarnos lingüísticamente no se entienden sin la cultura. O sea, que por añadir algo sería añadir quizás el factor social, que el entender la cultura, aparte de ayudar a los alumnos a entender cómo nos relacionamos y cómo hablamos, sirve también para derribar prejuicios, para tender puentes interculturales. Y luego que además es muy divertido, enseñar cultura es muy divertido, aprender cultura, o sea que... Sí, exacto. Lo que quería añadir antes simplemente, ¿no? Que la cultura para mí es lo que nos guía como ciudadanos a actuar, bueno, a actuar de una manera u otra, ¿no? Lo que nos invita pues a solaparnos, Javier, como ha dicho antes, a interrumpirnos cuando estamos hablando, a esperar ese turno, a darnos la mano, darnos 2 besos, todo eso es cultura. Entonces, no solamente controlar la lengua es controlar el sistema lingüístico y todas las reglas, ¿no? Es mucho más. Son esos elementos no lingüísticos que acompañan y que facilitan a la expresión y a la comprensión de la lengua. Y como decía Javier también, especialmente en el léxico, ¿no? En las expresiones idiomáticas, por ejemplo, muchísimas, por no decir todas las expresiones idiomáticas, tienen su origen en una tradición cultural. Entonces es muy divertido, como dice Fátima, explicar además los estudiantes siempre lo piden, ¿no? ¿Y esto por qué se dice así? ¿Qué significa sacar de quicio? ¿Y qué es quicio? El otro día lo tenía que explicar y lo tuve que buscar porque yo no tengo ni idea de lo que es quicio. Entonces buscas el origen de esa expresión y a través de ese matiz cultural, pues la verdad es que es muy interesante para nosotros y para ellos. Luego tiene esa parte como lo que decía Fátima también como de interés, ¿no? Por parte, yo ya lo digo como aprendientes de lengua, ese interés que tienes porque, por ejemplo, la cultura, aparte de los saberes y comportamientos y la intercultura, como que hay una tercera pata, si lo organizamos como el plan curricular, que son los referentes culturales, ¿no? Que es la cultura con C mayúscula y todas estas cosas. Que yo creo que siguen interesando en general, ¿no? Estas cosas que a lo mejor a nosotros nos parecen que están como muy trilladas, por decirlo de alguna forma, del tipo, pues Velázquez pintó las meninas en el siglo XVII o el barroco, no sé qué, o la música, no sé cuánto, y sin embargo sí que hay interés por parte de los estudiantes, o por lo menos yo lo percibo de esa forma, ¿no? Es que un problema de la cultura en general, no solamente de la enseñanza de la cultura de Nelly, sino de la cultura en general, y es un problema que nos afecta a los nativos, y que no tienen, y que es una gran ventaja que tienen los profesores no nativos, es que los nativos no tenemos perspectiva. Es decir, estamos dentro, ¿no? Estamos dentro de la piscina y por lo tanto, pues no tenemos perspectiva. Entonces no sabemos muchas veces lo que es distinto, lo que es diferente, lo que es igual. Entonces, quizá en el caso de la cultura con mayúscula es más fácil, ¿no? Porque podemos irnos a cualquier cuadro comparativo o cualquier información,
Pero ya si nos metemos evidentemente en la cultura con minúsculas, ¿sabes? Lo que es los comportamientos sobreentendidos, etcétera. Yo estaba, por ejemplo, en el libro cuando aparece lo de cómo llamar por teléfono, ¿no? El dígame, etcétera, claro, frente al pronto italiano, yo qué sé, o en otros países que se da el número de teléfono, se hace la identificación. Aquí nunca nos identificamos por teléfono, pedimos que se identifique el otro. Nosotros nada, aquí nosotros somos anónimos, ¿no? Entonces, frente a otras culturas. Entonces, pues esto muchas veces no tenemos perspectiva para eso. Entonces, estos libros a veces, o el material de información cultural, viene bien no solamente para no nativos, alumnos no nativos, sino para profesores nativos. Es decir, que nos demos cuenta y que tengamos esa perspectiva, porque no nos damos cuenta. Yo he descubierto muchísimos comportamientos culturales y creencias, símbolos, etcétera, que tenemos en nuestra cultura gracias a mis alumnos. Así que me han señalado que eso, vamos, que no tenía ni idea de lo que era, cuando yo daba, por supuesto, que en todo el mundo mundial era así, o todo lo contrario, si pensaba que era, vamos, esto solo lo hacemos, eso solo nos pasa a los españoles, y resulta pues que en otros países también hay 5 o 6 mirando cómo otro trabaja abriendo una zanja. Es decir, que, ya digo, son de ahí que estos libros sean importantes para profesores y estudiantes. Es decir, los nativos, profesores nativos, tenemos ese problema, ¿no? No tenemos esa perspectiva, creo yo. Sí, a por veces damos ejemplo, mucho por hecho. ay, perdona, Fátima. Perdón. No, perdona. No, di, Ana. No, solo No, iba a que decir que sí, que damos mucho por hecho, ¿no? Que a lo mejor incluso los profesores nativos que salimos fuera, Leticia también lo habrá visto, no, como sufrimos ese choque a la inversa, también nos hace más conscientes, ¿no? Pero sí que es verdad que igual que cuando enseñas la gramática, claro, igual que cuando enseñas la gramática, tú misma autoanalizas cosas de la lengua que un hablante nativo no hace en su comunicación normal, lo mismo pasa con la cultura, ¿no? Te paras a pensar muchas cosas que en otras circunstancias no harías, ¿no? Perdona, Ana, que te pise. No pasa nada. No, yo iba a decir justo que la cultura sirve, ¿no? Como pretexto para el aprendizaje de una lengua y que sobre todo relacionado a lo que decía Javier, que igual nosotros como nativos no tenemos una perspectiva muchas veces, el componente cultural ayuda a crear como vínculos entre la adquisición de la lengua, el contexto de la enseñanza de la misma y sobre todo en lugares en los que no hay una inmersión lingüística de los estudiantes, que tampoco ellos pueden quizá tener esa perspectiva, ¿no? Claro, es súper importante en el caso de nosotros, los profesores que estamos, bueno, ahora yo no estoy fuera, ¿no? Pero estoy fuera virtualmente y es muy importante llevar, o sea, hacer el nexo, ¿no? De unión entre la cultura y al final eso se aprende o bien a través de los alumnos, como ha dicho Javier, o bien cuando estamos fuera y nosotros mismos tenemos ese impacto, ese choque cultural, tanto con la cultura con la que estamos conviviendo. En mi caso, con la que más he convivido ha sido con Polonia, pero tengo alumnos de otras nacionalidades. Entonces se van aprendiendo esas cosas, tanto las que son tan iguales como en España, a pesar de estar a 5.000 kilómetros, como aquellas que son totalmente diferentes y estamos a 600, 500 kilómetros con la frontera en Francia y se actúa de una manera totalmente diferente. Claro, los que dais clases fuera tenéis la ventaja de tener un poquito más de perspectiva, pero claro, los que estamos, yo básicamente mi experiencia en España, claro, estamos ahí se nos añade ese problema, ¿no? Estamos inmersos en nuestra propia cultura y no nos falta esa perspectiva. Es complicado porque, como ha dicho Ana, cuando nos ponemos a revisar contenidos gramaticales para llevar al aula, porque lo necesitan los alumnos y tenemos que volverlos a explicar y hay determinadas cosas que no recordamos, sí que lo vemos con esa perspectiva, lo comparamos con lo que nosotros hacemos, con sus lenguas, con otras lenguas que hemos aprendido, pero en el contexto cultural es mucho más complicado por eso, porque nosotros formamos parte de esa cultura. Entonces, hacer esa distancia, poner esa distancia, cuesta. Si os parece, os voy a hacer otra pregunta, a ver que podamos continuar con el debate. ¿Qué cultura enseñar? Con esta pregunta lo que queremos un poco es como analizar la triple dimensión del componente cultural al que hacíamos referencia del plan curricular del Instituto Cervantes, ¿no? Que por una parte son los referentes culturales, saberes y comportamientos socioculturales y actitudes y habilidades interculturales, ¿no?
cómo podemos acotar todo eso en clase. ¿Qué cultura enseñar, no? A ver, ¿quién se anima? Complejo. Ya. Tampoco creo que haya una respuesta definitiva a eso, ¿no? Realmente. Mira, antes, por aquí por el chat están diciendo, dependerá de las necesidades de los estudiantes, partiendo de ahí. Sí, por supuesto. Pero yo, en principio yo soy bastante desprejuiciada con esto. Yo creo que toda, o sea, esos 3 pilares de los que habla Ana los tenemos que integrar en las clases. Yo creo que tanto si estamos hablando como hoy, por ejemplo, de materiales específicos de cultura, como si lo hacemos de una manera transversal. O sea, cuando te pones a preparar un material para enseñar un aspecto gramatical, puedes optar por hacer frases totalmente sin sentido, o sea, sin sentido, sin un contexto cultural, o puedes optar porque a la vez que transmites ese contenido gramatical, pones unos ejemplos que pueden ser de los referentes culturales, en este caso, o de comportamientos del segundo pilar, y luego, por supuesto, la interculturalidad. O sea que la cultura con mayúsculas y minúsculas, que nunca me ha gustado mucho esa distinción, hay que tenerla ahí, y, por supuesto, el componente intercultural. A mí me gusta mucho la diferencia, creo que lo ha mencionado antes Javier, bueno, la categorización que han hecho Miquels y Sans, que cambian un poco el concepto y no es cultura con mayúscula, bueno, tienen cultura con mayúscula, cultura a secas y cultura con K, que me parece como mucho más impactante, como muestra mucho más lo que quiere decir. La cultura con mayúscula sí que sería, pues eso, los conocimientos, historia, geografía, etcétera. La cultura seca sí que se refiere a la de los comportamientos y la cultura con K es esa, pues, que nos hace identificar al interlocutor y adaptarnos, por ejemplo, las jergas juveniles. Entonces, claro que las 3 son muy importantes y las 3 forman parte de lo que somos nosotros como ciudadanos, en este caso españoles. Entonces, no se pueden dividir, no se pueden separar ninguna de ellas. No, ninguna. Lo que pasa es que, claro, hay que trabajar de manera distinta, pero es que las 3 son básicas, ¿no? Las 3 son completamente básicas. Unas más quizá para como contenido, en el caso de la cultura con mayúscula, ¿no? Quizá a través de textos, etcétera, pero en el caso de las otras culturas o de la cultura con minúscula, pues evidentemente práctica, etcétera, porque eso afecta directamente a la comunicación, nos afecta directamente. Así no se puede hacer una distinción, ¿no? Es muy complejo. Yo no sé cómo lo pudo hacer Cervantes en el plan de sacar esa lista de contenidos. A mí me parece muy complejo hacer esa lista. Sí. Incluso en la cultura con mayúscula, la cultura de referentes, creo que incluso ahí podemos tener un papel más secundario los profesores. Es algo que el alumno puede trabajar de manera mucho más autónoma a través, como decía Javier, de textos, etcétera, donde yo creo que sí que tenemos un papel fundamental para despejar estereotipos, para entrar en los matices, serían los otros 2 pilares, ¿no? En esa cultura seca y lo de cultura con K, que es muy expresivo, ¿no? Sí, me gustó mucho. Yo hice mi trabajo de fin de máster sobre la interculturalidad en el aula de L y bueno, es una de las cosas que me gustó mucho. Esta división me gustó mucho más que la del Cervantes, entonces me la quedé y ya se me ha quedado para siempre. Es mucho más expresiva. Están comentando por el chat 2 cuestiones, una que es relativa al tema del mundo hispanohablante. Claro, que esta presentación nos estamos centrando en la cultura en España, aunque de momento estamos hablando de cultura en general, no hemos entrado en nada concreto, pero que sepáis que hay otro libro distinto que es Cultura en el mundo hispanohablante, ¿vale? Que ahí se abarcan, pues, el mundo hispanohablante y que en este caso concretamente pues nos referiremos a Cultura en España porque es el libro que estamos presentando porque tiene esta edición revisada 2021, pero como también he visto que hay colegas, creo que es de Brasil la persona que está escribiendo esto y que dice que en su contexto educativo que tiene muchos alumnos de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que por eso nos estamos centrando en Cultura en España porque es el manual que estamos presentando hoy, pero que hay otros materiales, por supuesto. Y luego un poco, yo creo que Fátima antes apuntabas con respecto al tema del material en sí, que bueno, al final este libro de cultura es un material o bien específico para un curso de cultura o bien para
para material complementario, pero que la realidad es que el material que sueles llevar tú a clase de L general es un material mucho más amplio, digamos, y que la cultura está en todas partes, no es un libro específico solamente de, y ahora el trocito de cultura, ¿no? Sino que lo que decías tú antes, que en cualquier contenido que quieras trabajar en el aula, cualquiera prácticamente, realmente puedes incorporar aspectos culturales si quieres, ¿no? Entonces, aunque lo estemos dividiendo ahora para poder de alguna forma teorizarlo o conceptualizarlo, ya sabemos que es casi imposible como detener la información y decir, y ahora vamos a hablar de cultura, ¿no? Realmente está un poco en todo. Bueno, También, sí. uy, perdona, No, dime, no, Javier. sí, Leticia, sí, Leticia. No, también nos preguntaban por el chat y nos decía un compañero que él no es nativo y que le cuesta mucho no estereotipar la cultura. Decía él que cuando trabaja la cultura le cuesta mucho no caer en estereotipos. Él como profe lo está comentando. Bueno, probablemente todos generalizamos, entonces ese peligro tenemos. Ay, perdón, Javier. No, sigue, es más. No, solo era sobre lo de los estereotipos que decía el compañero, que no se sienta solo, ni siquiera por no ser nativo. Yo creo que incluso los nativos caemos en eso, o sea que... Sí. A ver, el estereotipo es una generalización, no es una invención. Lo que pasa es que lo que hace el estereotipo es generalizar un comportamientos minoritarios o individuales, el que hace. Pero a ver, en España hay gente que le gusta pues los toros, etcétera, pero no están llenas las plazas de españoles. Sí, existe, pero no vamos a caballo por la calle y ni toreamos en casa todas las tardes, ¿no? Los domingos. Es decir, que no se inventa, pero se generaliza. Y a veces nosotros mismos caemos. Es decir, a ver, es muy normal, yo creo que, y eso lo sabéis vosotras mejor, que trabajáis fuera, que la información que llega centrándome en España, de la cultura española, es, claro, evidentemente en la lejanía, pues llega filtrada y muy simplificada. Y a mí me parece lógico que, que haya estereotipos fuera, porque llega una información bastante simplificada, ¿no? Pero es que a veces nosotros mismos enviamos esa información y nosotros mismos fomentamos el estereotipo y el tópico. Yo los mayores anuncios o materiales que yo pongo a mis alumnos cuando trabajo cultura ahí en el máster, de anuncios con topicazos, con estereotipos, etcétera, están hechos en España. Es decir, no están hechos en España para los turistas. No están hechos por gente que desconozca el país, sino están hechos por nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos fomentamos el estereotipo y esa simplificación a veces por razones comerciales, ¿no? También porque gusta, ¿no? Porque en el ámbito del turismo atrae, entonces si gusta y ya lo tenemos claro, ¿para qué buscar, para qué introducir las cosas nuevas? Si esto ya atrae, ¿no? Claro, pero lo vamos retroalimentando. Es como la pescadilla, se va retroalimentando. Sí, se va retroalimentando. Y no damos a veces nos envía una información compleja. La tenemos que, o más los que trabajáis fuera, pues la tenéis que dar, porque tenéis que dar una información más compleja, matizar, etcétera. Pero claro, la información que a veces incluso oficialmente llega de España es bastante simplificada. Sí que es verdad que a la hora de seleccionar la información, esto es algo que hablábamos off the record en las pruebas, ¿no? La verdad es que el trabajo de Amalia Balea y de Pilar Ramos por intentar sintetizar tanta información tan diversa y de alguna forma en un libro que es finito de que tiene fin, no que es delgado. Claro, que es complicado realmente al final ver qué introduces, qué dejas fuera, sobre todo con una estructura tan pautada y teniendo en cuenta de que no es un texto hipervinculado, no es internet, que puedas añadir infinidad de cosas, ¿no?
sí que es verdad que un poco en el hilo de lo que estabais comentando de estereotipos o no, que destacar, o si siempre se destaca lo mismo o no, ¿no? También hay que tener en cuenta pues que al final no nos entra todo, es decir, no, igual que en nuestras clases no tenemos oportunidad de hablar de todo o incluir todo lo que nos gustaría, pues en el material tampoco. No sé si es vuestra experiencia, ¿no? Pero a mí sí que me resulta a veces un poco frustrante, ¿no? Sobre todo ahora que trabajo en el tema de los materiales y veo que los autores dicen, y metemos esto y metemos lo otro, y dices, es que no cabe, porque si no sería una unidad infinita o sería una secuencia infinita, ¿no? Este tipo de cuestiones. Tienes que seleccionar, eso es muchas veces lo más difícil, ¿no? Lo que me comentaba antes Javier, qué contenidos son los relevantes culturalmente, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que cada uno, y esa es la labor del profesor, amplías o obvias en función del público y los intereses que tienes enfrente, y bueno, tienes que sacrificar algo siempre en función del tiempo, eso está claro. Exacto. Y yo creo que lo que tampoco podemos olvidar nunca, volviendo un poco también a lo de los estereotipos, pero no solo los estereotipos, es que cuando enseñamos cultura, esa cultura siempre está permeada de valores. Entonces tenemos también que, yo creo que ser muy reflexivos a la hora de abordar la cultura, porque la cultura como la lengua tampoco es neutra, la lengua se estructura de una determinada manera, el léxico funciona de una determinada manera porque hay una influencia cultural, social, histórica, incluso económica a veces, ¿no? Lo que comentaba Leticia ahora, ¿por qué interesa a lo mejor transmitir determinados estereotipos? Pues porque a lo mejor no interesa arriesgarse y es más seguro económicamente tirar por ahí. Pues bueno, todo eso yo creo que tenemos que reflexionarlo mucho cuando enseñamos cultura. Es un ejercicio, también lo que comentaba Javier, ¿no? Apasionante para el profesor por lo que todos los interrogantes que se te abren, ¿no? Y todo eso con la dificultad de no tener una perspectiva Sí, tienes que ser alternativa. objetivo, ¿no? Que se nos Siempre. junta, sí, por eso es complejo, es bastante complejo. Y enlazando un poco con la pregunta de alguien que ha escrito antes, con una cultura, que es la cultura del español, súper compleja, porque, como comentaba Leticia, habéis podido hacer un libro de cultura en España, pero la cultura en español tenemos una dialectología cultural brutal, e incluso dentro de lo que es la cultura de España, una dialectología cultural, lo cual lo hace mucho más complejo. Es decir, que no somos una cultura monolítica, somos una cultura, tenemos muchas culturas y no solamente lo que es la división entre España y América, América y dentro de América, evidentemente, con una dialectología cultural, y todo es bastante, se nos hace bastante complejo en el caso del español. Muchísimo. Yo, por ejemplo, enseñando en Polonia, que es un país muy homogéneo, tanto en cultura como cómo funcionan en cuanto a la lengua. Tú te vas al norte, te vas al sur, te has caminado 700 kilómetros y es totalmente la misma lengua. O sea, no puedes notar que alguien es de aquí o de allá. Y tengo una amiga que sabe ya mucho español, tiene un nivel muy alto y siempre me dice una expresión que ya aprendió, que si aprendes español no te muevas de región. Y es que la tengo clavadísima ahí porque es total. Yo tengo el típico estudiante que me viene que ha estado Erasmus en La Rioja y me cuenta cosas y él piensa que esa realidad que él ha vivido es así en Albacete, es así en Sevilla y es así en Galicia. Y se da cuenta cuando le digo que no, que yo lo digo de otra forma o que yo lo hago de otra forma, que España no es España, que es una plurinación y somos así y que no intenten aprenderlo todo, sobre todo. Porque igual que no entra en un libro, es que no entra ni en nuestras propias cabezas. Es complejo, es complejo. Al final sí que es verdad que desde el punto de vista del material, por el que ahora os voy a preguntar, sí que creo que los libros de cultura, que la gente que hace libros de cultura es gente muy valiente, porque al final es un material nosotros somos muy ingratos con esos materiales, ¿no? Porque yo al final y conscientemente, cuando reviso el libro, me voy a las partes de Canarias, a ver qué es lo que se dice de Canarias, ¿no? Y es como una eterna insatisfacción, ¿no? Digo, bueno, es que están hablando de la historia y no hablan de los aborígenes canarios, ¿no? Y al final, un poco lo que dices tú, que es muy complicado meterlo todo. Lo digo también porque en el chat estoy viendo algunos comentarios con los que me identifico, la verdad, ¿no? Pero gente que dice,
a mí me habría gustado que se hablara o que se dedicara no sé cuántas páginas a tal cosa, es que es tan complicado, ¿no? Poder... Pero bueno, mirándolo en el lado positivo, que es la ayuda que creemos que este material aporta y todo lo que, pues lo que puede ayudar en la labor docente, me gustaría que me dijerais en qué creéis o en qué habéis notado vosotros que tenéis ya la nueva edición, que ya os ha llegado a casa esa edición revisada de 2021, que creéis que aporta un material como Culturas en España en cada una de vuestras perspectivas. Bueno, pues si queréis, como tengo la doble perspectiva a la hora de recomendar el libro de usuaria, porque soy profe, y de prescriptora como librera, vamos a ver, es algo que es igual muy obvio, pero estoy segura de que los que nos están oyendo, que son supongo que la mayoría profesoras y profesores de español, lo que no les sobra es tiempo. Y todos sabemos, o sea, lo sé por propia experiencia y por las muchísimas charlas con muchos profesores, que de lo más difícil y lo más complejo de preparar son los cursos o las clases de lengua y conversación. O sea, conversación parece que es hablar, pero no, lleva un trabajo inmenso detrás que suelen ser mucho más absorbentes en su preparación que un curso de A1 estándar o que un DELE. Entonces, yo creo que es muy prosaico, pero yo creo que una de las cosas que hace un material como este es facilitarte un poquito la vida, quitarte quebraderos de cabeza, darte una base sobre la que asirse, lo cual no es incompatible con que tú lleves a clase muchas otras cosas, artículos, películas, anuncios, presentaciones de arte, podcast, lo que tú quieras, pero tienes ahí algo que te permite quitarte quebraderos de cabeza y ahorrarte un poquito de tiempo a la hora de preparar las clases. Eso es de la perspectiva del profe, luego podemos hablar también de la perspectiva del alumno, pero es una cosa como muy prosaica, muy obvia, pero es lo que yo veo que te demandan los profes. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, te aporta, es decir, el gran problema de los profesores, ya lo sabemos todos, es el tiempo. Es decir, cualquier cosa que te facilite el poder, como dice Fátima, prepararte las clases, prepararte temas de conversación, etcétera. Y el tener una base. Luego puedes añadir, quitar, etcétera, pero si no tienes esa base, no pierdes un tiempo precioso intentando realizar una estructura que al final ya tienes en libros como este. Es decir, que al final vas a terminar y sobre esa base se puede ir ya pues mejorando o cambiando o adaptando a tu grupo, etcétera, pero por lo menos tener ese material. Eso siempre se agradece en esta profesión, que es de no tener tiempo. Y a veces nos empeñamos a crear nuestro propio material porque pensamos que, si no creamos nuestro y si no es nuestro propio, no lo vamos a saber transmitir de la misma manera. Y no es que tenemos materiales estupendos. Además, últimamente se están haciendo más materiales o se están adaptando, se están renovando, como es el caso de Cultura en España, y lo tenemos ahí a tiro de piedra, ¿no? Como quien dice, y nos ayuda un montón, sobre todo. Antes dividiríamos los 3 pilares de la cultura, pues yo diría que, por ejemplo, para la cultura con mayúsculas, ¿no? Que no le gustaba a Fátima la denominación, para esa cultura es esencial, ¿no? Porque tenemos ahí, no tenemos todo porque es muy amplio el contenido, pero tenemos un resumen del que partir, como me ha dicho Javier, que luego se puede adaptar, se pueden llevar otros materiales, como decía Fátima, pero tenemos eso, pues el lugar, el origen de donde partir. Es más, incluso lo que nos ofrecen estos materiales, antes hablaba Leticia Santana en este caso, del tema de que no es un material hiperconectado, pero eso también tiene ciertas ventajas, o sea, que es la selección y la homogeneidad de la fuente, porque los profesores de español no somos todos ni geólogos, ni geógrafos, ni expertos en historia del arte. Entonces, yo creo que el problema que tienes cuando tú estás pensando que tienes que crear siempre, como decía Leticia, tus propios materiales, es que vas a tender a acomodarte en los temas en los que tú te sientes cómodo, tú manejas, tú tienes sabes seleccionar las fuentes, pero tú no siempre sabes seleccionar las fuentes. Entonces, un material así te da la seguridad de que esa base la tienes no solo ahí porque es cómoda, sino que es una base que ha tenido un trabajo previo, un filtrado, una revisión y que sabes que te puedes agarrar a eso
con seguridad de que no le estás ofreciendo a tu alumno, a tu alumna, un material mediocre, un material mal documentado. Entonces, eso yo creo que es otra ventaja extra también. Sí, totalmente de acuerdo. Un argumento de autoridad que tienes detrás. Y además la estructura modular del libro te permite, es muy flexible. Yo cuando lo estuve analizando, sí, esa estructura modular te permite pues muchas cosas, es decir, usarlo completo, cambiar el orden, usarlo como material complementario de temas de otro manual, sacar materiales de cada una de las secciones. A mí me parece un material muy flexible, ¿sí? Porque yo creo que una de las ventajas de este libro está muy bien compartimentado. Está bien compartimentado para poderlo utilizar como cajas, como cajitas que puedas ir moviendo y que puedas utilizando de acuerdo con tus necesidades, ¿no? Y ampliando todo lo Pequeñas que... píldoras, ¿no? Pequeñas píldoras que puedas Sí, ir llevando. puedes ir jugando con ellas. Ni tan siquiera cada bloque lo tienes por qué trabajar completo. Es decir, está dividido en subbloques que te puede ir permitiendo el ir alternando, ir metiendo, añadiendo, cambiando de orden, etcétera. Así que Pues es una justo de de eso las grandes ventajas. parece que Javier nos ha dado paso justo a, a lo que íbamos a comentar ahora, que también nos preguntaban ya por el chat que cómo está organizado el libro, ¿no? Que ahora os hemos pasado por el chat un enlace a una unidad de muestra y al índice de contenidos para que podáis cotillarlo un poco, pero que tenemos preparada una pequeña presentación para que veáis cómo está organizado, ¿no? Entonces, Cultura en España el libro está organizado en 7 bloques y dentro de cada bloque hay distintas unidades, como comentaba Javier. El primero de los bloques se titula Los paisajes, pero además de geografía española, que es un poco a lo que hacía alusión antes también Fátima, ¿no? Que al final no tenemos toda la información, sino que yo, por ejemplo, en la revisión que hemos hecho, que la han hecho, por supuesto, las autoras y luego se ha también hecho una corrección por parte de la editorial, pues rápidamente me he dado cuenta de que, por ejemplo, que las Islas Canarias ahora son 8 oficialmente y hasta hace un par de años eran 7 y claro, al final cada uno tiene el ojo puesto, ¿no? En lo que sabe, entonces es imposible, por decirlo así, pues tener todo ese conocimiento y desde luego el trabajo que hay de las autoras detrás de esta documentación y selección del material es muy importante. Y en esa primera parte, en ese primer bloque de paisajes, además de lo obvio, de la parte geográfica y demás, también está toda la información relacionada con el clima, también con las lenguas, etcétera, ¿no? Y pues en el segundo bloque del libro está la parte de historia, ¿no? Que podemos ver pues la formación del Estado español, la España contemporánea, que igual, como es la historia, ¿no? Se puede pensar que no va a sufrir ningún cambio y demás, pero sí se han actualizado datos como, pues por ejemplo, se ha incluido una imagen del monumento a las víctimas del atentado terrorista en Madrid, ¿no? En 2004, o las propuestas del 15M, el también llamado movimiento de los indignados, para dar cabidamente pues realmente cabida, ¿no? A esa España contemporánea y hacerlo más actual. Exacto. También está el tercer bloque que está dedicado a la parte política y dentro de política yo creo que esta es la que es más obvia en qué cuestiones se puede haber actualizado esta edición de 2021, ¿no? Sobre todo dando espacio y protagonismo a la nueva situación política que tenemos en España en los últimos años. Me ha anotado algunas cuestiones para no olvidarme, ¿no? No solo el tema del surgimiento de nuevos partidos, también se habla pues, de cuestiones relacionadas con el sistema electoral. Dentro de la política también, como hemos marcado ahí, se habla de la relación entre España e Iberoamérica, de las distintas cumbres y organizaciones políticas que existen, del papel y la relación de España con la Unión Europea y luego otro tipo de políticas lingüísticas, por ejemplo, el español en el mundo, pues se da lugar también a una reflexión sobre el Spanglish, por ejemplo, ¿no? Es decir, que política entendido
en un sentido amplio y añadiendo estas nuevas cuestiones que, pues, que en la edición anterior no estaban incluidas, ¿no? Sí, el cuarto bloque es economía y se han añadido también aquí pues nuevas referencias a la agricultura ecológica, energías renovables, incluso hay una parte destinada a la tecnología de las comunicaciones, ¿no? Que habla pues también del grupo Telefónica y demás, pero también datos como que España participa en la Agencia Espacial Europea y que ha liderado 2 misiones desde 2019, que yo personalmente no lo sabía hasta que no lo leí en el libro. O sea, que muchas veces también, pues, no sé el resto, pero a mí, por ejemplo, pues se me pasan también este tipo de cosas, ¿no? Por alto. Sí, lo que decíamos antes, ¿no? Que al final cultura son tantas cosas que el tenerla de alguna forma acotada pues siempre ayuda. El quinto bloque es el relacionado con la sociedad y bueno, pues los temas que se tratan son estos que veis aquí, familia, educación, trabajo, ocio, etcétera. Yo me he anotado algunas cuestiones que se han revisado, que se han actualizado en esta edición 2021, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, el tema de cómo está la educación en un sentido amplio, ¿no? Se habla pues desde la formación profesional, la educación primaria, secundaria, hasta los distintos modelos universitarios que existen. También el reparto de las tareas del hogar, por ejemplo, dentro de la familia. Temas como los horarios, a qué hora comemos en España o a qué hora cierran las tiendas, este tipo de cuestiones, ¿no? Todo eso está dentro del bloque de sociedad. En el bloque siguiente, en el bloque 6, el de cultura, en la actualización de 2021 lo que se ha querido dar también es una visión un poco más feminista también, añadiendo a artistas actuales como es, por ejemplo, Rosalía, que todos la conoceréis ya, o ejemplos de deportistas también mujeres, ¿no? Como es Ana Carrasco en motociclismo y que no aparezcan siempre los mismos como representantes, ¿no? Que podrían ser en este caso pues Dani Pedrosa o Marc Márquez. Y luego también pues hoy en día es una realidad que mucho de nuestro ocio de consumir películas y series pasa por las grandes plataformas y series españolas que han conseguido mucho éxito son gracias a ellas, como por ejemplo la Casa de Papel. Entonces todo este tipo de datos que son pequeños, ¿no? Pero que son muchos, pues es lo que se ha querido incluir en este bloque. Que también es muy difícil porque al final la cultura a veces es un poco efímera, ¿no? Que de repente ahora estamos hablando de esto y a lo mejor dentro de 3 años ya resulta que la forma que tenemos de consumir películas es otra diferente. No se me ocurre ahora cuál, pero Igual podría surgido serlo. nuevas plataformas o... Claro, entonces, bueno, siempre desde la editorial siempre intentamos, obviamente, mantener los materiales actualizados dentro de las posibilidades, ¿no? De, pues eso, de ir revisando, añadiendo, etcétera. Y el último bloque es el que está dedicado a el día a día, es como se llama, este séptimo bloque. Y bueno, además del lenguaje de los jóvenes, la mesa, la salud, etcétera, pues yo me he anotado también o he querido destacar por mencionaros un poco qué aspectos también se han actualizado, ¿no? Para que veáis un poco de qué sentido tiene sacar una edición 2021. Pues, por ejemplo, en el tema de las comidas se ha decidido incorporar también una realidad, que es el hecho de que no todos los españoles no estamos todo el día comiendo comidas españolas, obviamente, ¿no? Es decir, comemos hamburguesas, comemos kebab, comemos pizza. Entonces, un poco también recoger realmente cómo es la restauración en España. También, por ejemplo, el tema del ocio nocturno, pues que ha cambiado muchísimo desde la última edición del libro, que no hace tanto tiempo que salió, pero por ejemplo en el ocio nocturno, pues quizás hace 8 años lo más llamativo era el tema de los botellones, por poner un ejemplo, que salían todos los libros de español, y por ejemplo ahora pues se le da un protagonismo mayor a las redes sociales y a cómo las redes sociales han cambiado nuestros hábitos de ocio, bueno, nuestros no, los de la gente joven, bueno, nuestros también,
Y, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención un dato que hay en el libro que dice que en una encuesta realizada en el 2019, un 74% de los jóvenes españoles afirmaban que se quedan por las noches, los fines de semana en casa, comunicándose y socializando con sus amigos en las redes sociales, frente al 22% que suele salir habitualmente de fiesta, que la verdad es que me choca mucho porque yo no soy tan mayor y la verdad es que no era para nada así en mi tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son las que se han ido actualizando en esta edición de 2021. Bueno, y aquí veis un poco cómo está compuesto, ¿no? En este caso tenemos el bloque de cultura, pero como veis arriba aparece como el nombre de lo que es la unidad, en este caso son las manifestaciones literarias, y cada unidad dentro del bloque, gracias Leticia por señalarlo, aparece dividido en una doble página. A la izquierda tendríamos lo que es la presentación de la información y luego en la parte de la derecha estarían las actividades, ¿no? Propuestas para que, bueno, hay diferentes tipos de actividades, bien para comprobar que se ha entendido la información o para complementarla, ¿no? Para trabajar más sobre ella en otras redes. Está poniendo Leticia ahora también otra, dentro del bloque de cultura, otra unidad, que en este caso sería la cultura viva. Y bueno, hemos puesto también este ejemplo porque ya que esta semana, el día 6, va a ser la gala de los Goya y se habla aquí también de los Goya, pues para que hubiera un ejemplo de esto, ¿no? Ahora mismo. Y en este caso, también Leticia, bueno, no sé si lo podía señalar un poquito más lo de la actividad, pero bueno, que hay diferentes tipos de actividades y, por ejemplo, para que no veáis solo cultura, puedes ponerla, Leticia. Hay también como una doble página que os queríamos enseñar de la parte de sociedad. En este caso, esta unidad es el ocio, ¿no? Y se habla pues de las fiestas, de los puentes, si en tu país existe, ¿no? Ese concepto de puente o qué se suele hacer en ese tipo de vacaciones, ¿no? Claro, exacto, que al final lo que estabais comentando antes de todo lo que significa cultura y luego las diferentes actividades. Antes preguntaban en el chat también que por qué B1, B2 y por qué no se había hecho algo de C1, C2, y en realidad esto es una opinión personal, no de la editorial, pero me refiero que yo creo que sí que es verdad que pienso que está la cuestión más en cómo plantees la tarea que en sí en la información que te están dando, porque es verdad que para una 1 a 2 es complicado porque no tienen el nivel suficiente para entender el texto, pero a partir de B1, B2, C1, C2, desde mi punto de vista, vamos, creo que reside más el nivel, digamos, en el que lo situaría, en cómo quieras realizar tú la tarea o lo que les pidas a tus estudiantes, que en sí en la información que aparece en los textos, ¿no? Y ya terminamos, vamos terminando con esta presentación que hay en medio de la mesa redonda. Sí, también el libro contiene 12 audiciones descargables que se pueden trabajar o bien pues con alguno de los bloques que os hemos ido explicando Leticia y yo. Pues por ejemplo, veis aquí los temas, pues el clima se podría trabajar en el bloque de paisajes o por ejemplo el de Velázquez y Madrid pues con el bloque de cultura, ¿no? De justamente la doble página que os hemos enseñado de manifestaciones literarias, por ejemplo, o también de los museos, hay una parte también. Entonces, bueno, se puede trabajar con los bloques o bien de manera independiente, pues para presentar el tema y crear debate en clase y que de esa manera pues también los alumnos sean capaces de integrar conocimientos culturales y enfrentarse también a formular, ¿no?, juicios y reflexiones sobre la cultura e incluso se me ocurre también, pues no sé, responsabilidades sociales y éticas que puedan estar vinculadas a ella, como por ejemplo puede llevar el bloque ¿no?, que puede llevar consigo pues los bloques, por ejemplo, de política y sociedad, ¿no? Porque también se habla pues de los jóvenes, de los mileuristas, entonces pues también se pueden llevar para crear ese tipo de debate. Y finalmente el libro concluye con un glosario
bueno, que en el cual se definen pues los términos que puedan resultar un poco más complicados o que de alguna manera se quieran destacar, y también incluye soluciones a las actividades con explicaciones que te ayuda de alguna forma pues eso, ampliar un poco los temas, abordarlo desde distintos puntos de vista. No es simplemente no son simplemente las claves, por decirlo así, ¿no? Sino que hay un poquito más dentro de ese apartado. Hemos ido poniendo imágenes también que un poco reflejaran pues todo, distintos aspectos del libro. Espero que hayáis pensado un poquito en, pues en eso, ¿no? En qué hemos querido representar con ellas, porque al final todo tiene que ver con los temas que se trabajan. Y vuelvo a darle la palabra a los 3 compañeros que nos acompañan hoy, porque son las 3 primeras personas que han recibido, esto no lo sabíais, pero sois las 3 primeras personas que habéis recibido este material. Y bueno, y nos gustaría saber pues qué es lo que os ha llamado la atención o qué destacaríais de él, que comentéis, organizar los turnos de palabra como queráis libremente, pero un poco eso, que nos contarais pues dentro de este nuevo, este Cultura en España edición 2021, pues lo que queráis destacar, lo que os haya parecido más interesante, útil, lo que sea. Pues yo, por ejemplo, destacaría en primer lugar la variedad temática, que hay muchos temas y muy diversos, eso me ha gustado mucho. Y luego el tema de las actividades, porque las actividades me han parecido muy concretas y concisas. A veces en las actividades de cultura son como muy... El alumno a veces divaga demasiado o nosotros como profesores les pedimos demasiadas cosas y estas son muy concretas, muy concisas y me parece que así el alumno se va con algo. O sea, no se va con mucho o con mucho el primer día pero luego se le olvida, sino que se queda con algún detalle, con lo más importante quizá. Es mi opinión sobre la edición y que me ha gustado mucho en general también. Pues mira, debéis de haber acertado con las actividades porque yo tenía apuntado como punto fuerte exactamente lo mismo que Leticia. Me parecen unas actividades muy realistas y muy abordables. O sea, que no es una sobrecarga tampoco de trabajo para el alumno, son muy precisas, son muy concretas. Entonces, tampoco tenemos siempre que pedirles fuegos de artificio a los alumnos, ¿no? Entonces, me parece en ese sentido muy concreto. Y empezando por el final, lo que decías, Leticia, presentabas esos 2 apéndices al final, me gusta mucho por 2 cosas. Me encanta cómo están trabajadas las soluciones, o sea, me parece que abren puertas para que el profesor, o en función de los intereses de los estudiantes, puedas ampliar por otros sitios. O sea, es un material que no está en el cuerpo principal del libro, pero me parece muy exhaustivo y muy bien trabajado. Y yo creo que luego hay una mina en el glosario. El glosario, yo al verlo me estaba imaginando Quizlet, me estaba imaginando cómo gamificarlo, cómo hacer cosas con ese glosario. Y yo qué sé, desde fichas ilustradas, o sea, yo creo que ahí podemos trabajar también o hacerles trabajar a los alumnos, ¿no? Para que sea significativo para ellos ese glosario, me ha gustado mucho. Pues yo, igual que mis compañeras, las actividades me parecen muy bien diseñadas. También lo del glosario, pues da muchísimo juego. La verdad es que yo cuando lo vi, digo, aquí ahí, se puede aprovechar muchísimo este material. Y este libro, como he comentado antes, esa flexibilidad que tiene me parece muy acertada. Y también, como he comentado antes, el trabajar tanto cultura legitimada como cultura esencial, que tanto esos 2 tipos de contenidos, me parece no centrarse solo en uno, sino ir alternando, o bueno, más en unos temas de lo de sociedad, etcétera. Y también a lo largo del libro, el tratamiento que tenéis de valores y de objetivos ético-afectivos. Por ejemplo, la inclusión del tema de la inmigración, la inclusión del elemento, por ejemplo, de los gitanos me parece muy importante. Es decir, dentro de la cultura también hay una serie de objetivos y de valores ético-afectivos que es muy importante trabajar en el aula y que, vamos, que son componentes fundamentales de la interculturalidad. Entonces, a mí, pongo esos 2 ejemplos de inmigración o gitanos, precisamente, pero bueno, se ve a lo largo del libro también unos valores y unos objetivos ético-afectivos que me parecen muy acertados, ¿no?
Me ha gustado eso. A mí también. Yo también destacaría lo que decía al No sé, final Fátima, Javier. si O sea, querías añadir algo que has dicho como... no sé si me escuchaba, no, que decía que yo también pienso que la cultura es educación en valores y yo había notado 4 temas que no aparecen normalmente en los manuales, 2 que ha nombrado ya Javier: inmigración y gitanos, o el colectivo homosexual, y que aparezcan las mujeres transversalmente, que tengan más presencia y más peso a lo largo del libro. O sea, me parece que es un valor importantísimo en el libro y os felicito por ello. Que son contenidos culturales también, ético-afectivos, Efectivamente. que parece que se olvidan muchísimas veces, ¿no? Y aquí estamos, se ve perfectamente de forma transversal o específicamente con textos. Yo un comentario con lo que has comentado antes de Leticia, de lo de B1, B2, ¿no? Yo creo que este libro se puede trabajar en cualquier, no, bueno, una 1 a 2 podría tener su complejidad, ¿no? Pero se puede trabajar. La dificultad no reside en el texto, sino en la tarea, ¿no? Como ya decía Martín Peris en tiempos. Entonces, se puede adaptar perfectamente. Importante, la actividad, no es decir que no. Y luego también hay que tener en cuenta una cuestión importante. Un nivel lingüístico, un nivel lingüístico determinado no tiene su equivalencia en un nivel de conocimiento cultural determinado. Igual, sí, yo, por mi experiencia, muchísimos estudiantes o aprendientes que tienen un B2 no tienen un B2 cultural. Tienen un B2, pero no lo tienen cultural. O incluso C2, es decir, yo que doy clases en España, etcétera, aquí, pues, donde es más abundante el C1, C2, hay C1, C2 lingüísticos o comunicativos que no son, vamos, C1, C2, culturales no lo son. Es decir, hay un desnivel entre lo que es. Y de ahí que el que sea B1, B2 no quiere decir que tenga un nivel lingüístico B1, B2. Es decir, que puede tener un C2 lingüístico y tener un B1 O al cultural. revés, Es decir, ¿no? También. bueno, o al revés, bueno, pero ya digo, lo que parece que es lógico que de ahí, eso crea muchos malentendidos culturales, que tú ves a alguien que tiene un C1 que se maneja muy bien, etcétera, y das por supuesto que conoce tu cultura muy bien, que tal, que todos los sobreentendidos, etcétera, y no, y luego vamos, se pierde completamente y tiene malentendidos culturales fortísimos, porque claro, no damos por supuesto que los va a tener y no los tiene. Si hay un desnivel que de ahí que este libro se podría trabajar en muchos niveles. Es decir, de 1 B2 podríamos decir de 1 B2 cultural, pero no centrado básicamente en aprendientes de ese nivel comunicativo. Me gustaría aclarar que han preguntado por el chat el tema de la edición. La edición 2021 es esta que estáis viendo aquí, que tiene esta portada, ¿vale? Esta sería la que estáis viendo en imagen todo el tiempo. Algunas personas me habéis preguntado o estáis preguntando en el chat que hay una nueva edición que aparece en internet que estáis mirando y que tiene otra portada diferente. Esa es la edición anterior, porque había una primera, una nueva edición, que es esta que estáis viendo, que es la de 2015, creo que era esa edición, y ahora la que estamos presentando hoy y en la que hemos incorporado todas estas novedades que hemos destacado Ana y yo, es esta de aquí, ¿vale? La que tiene esta portada, que es la edición 2021, que ya está disponible para poder comprarlo en vuestra librería de confianza, en librerías especializadas, en librerías generales. Si no lo tienen, pues lo podéis pedir, pero que ya está disponible, como veis, está en papel y bueno, está en Suiza, está en Albacete, es decir, que ya está disponible para, bueno, pues hasta en para Madrid. hacer... Hasta Madrid. En Madrid fue el último sitio en el que llegó, curiosamente, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando, salvo que queráis comentar alguna otra cosa. Ana, no sé tú si has recogido alguna otra pregunta, quizás. No, porque se repetía bastante lo de la edición, lo que has comentado. Eso, vale. O sea que... Bueno, pues os voy a dejar, si os parece bien,
30 segundos, un minutito a cada uno para que os podáis despedir y no os corte yo así de ramplón, digamos. La verdad es que ha sido un placer teneros, ya os lo comentaba también antes de iniciar la sesión, que siempre es un lujo poder contar pues, con gente implicada y que quiere aportarnos su granito de arena. Y sobre todo que tengáis esos perfiles tan diferentes y tan polifacéticos cada uno y que aportéis vuestros comentarios desde diferentes puntos de vista, así que muchísimas gracias a los tres. Si os parece os voy a ordenar y os despedís Leticia, Javier, Fátima, ¿os parece bien? Estupendo. Vale, pues nada, muchísimas gracias primero a vosotras por invitarme, que ha sido un placer, como siempre, participar en algo así y conocer a Fátima y a Javier. También es una oportunidad también para abrir y establecer nuevos vínculos para nosotros. Luego, pues muchísimas gracias por el placer de ser una de las primeras personas en recibir el libro. La verdad es que justamente la semana pasada empecé mi nuevo semestre en la universidad y tengo una asignatura de cultura y civilización, así que ya sé cuál va a ser mi manual de confianza a partir de ahora. Seguramente lo utilice bastante y la verdad es que tengo ganas. Viendo las actividades, como hemos comentado, tengo muchas ganas. Así que lo he dicho, que muchas gracias también a todos los asistentes y bueno, espero veros a la próxima. Gracias. Pues lo mismo, muchas gracias Leticia, Ana, por haber pensado en mí y la verdad que ha sido un placer y además este tipo de intercambios y más en estos tiempos vienen muy bien, este tipo de retroalimentaciones y comentando y además con este material, ¿no? Pues nada, simplemente muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues yo también muchísimas gracias por la invitación, Ana, Leticia. Y lo mismo que comentaba mi compañera Leticia, ha sido un placer también conoceros a vosotros, Leti y Javier, y gracias a todos los que habéis estado escuchando. Y eso, que me parece que lo que comentaba ahora Javier, ¿no? Retroalimentar, compartir experiencias, compartir reflexiones siempre es enriquecedor, o sea que ha sido una oportunidad y se ha pasado el tiempo volando, yo creo. La verdad que sí. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros también. Esta es la parte del final de gracias, pero realmente gracias porque además estamos un día entre semana aquí a las 7 de la tarde compartiendo y reflexionando sobre esto. Y nada, como siempre, un placer. Cualquier cosa que necesitéis, estamos en la editorial para responder a vuestras dudas. Mi compañera Ana y yo os vamos a dejar nuestros correos electrónicos por aquí. También podéis escribir a los compañeros de marketing si queréis, si tenéis alguna consulta o lo que sea. Y nada, esperamos veros en futuras actividades que organicemos desde la editorial. Y nada, que tengáis una buena tarde y una feliz semana. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta y luego. un placer, Gracias. Leticia. Un placer, Leticia. Gracias. Igualmente, Gracias. chao. Gracias, igualmente.